Y a las 9:54 de la mañana vamos a la ciudad de Washington, donde está Antonio de la Cruz, el director ejecutivo del Inter-American Trends. Antonio, muy buenos días. Muchas gracias por Buenos días, atendernos. buenos días, César. Un placer siempre estar contigo y con tu audiencia. Te has preguntado, ¿ha cambiado el tamaño del costo político para Maduro para mantenerse en el poder? ¿Por qué te formulas esa pregunta, Antonio? Porque a Maduro lo sostiene en el poder, como hemos visto otras veces, tres grandes patas. Una es la cúpula militar que está metida en los negocios ilícitos y que esa economía le da recursos. La otra es las empresas que en Venezuela trabajan y que creen que es una solución sostenerse o habitar con Maduro. Y la tercera, las empresas transnacionales del crudo en términos de Occidente. Con la licencia 41A, esa pata se debilita y sale de juego. Y esa producción que se colocaba aquí en Estados Unidos y en los mercados de España y que la India, la refinadora Reliance compraba, pierde y eso genera que esos recursos generados por las exportaciones petroleras a estos mercados que tenían licencia son dineros frescos, dineros limpios que se utilizan para la represión, para la corrupción y para el lavado de dinero, porque si vemos que estas licencias se otorgaron inicialmente a Chevron en el 2022, ¿verdad? 2020-22, y observamos que en Venezuela ni el salario mínimo aumentó, ni los servicios Ujú. públicos mejoraron, ni nada de eso. Quiere decir que esos recursos iban al régimen para ser utilizados. Y se estima que estaban en unos 500, 600 millones de dólares mensuales. Salir eso y entrar al mercado negro, porque ahora esa producción PDVSA tiene que volverla a colocar en Asia, en los mercados de China, en los mercados de Singapur, en Malasia, ahí tiene que hacer un descuento sobre el barril de petróleo y ahí pierde ingresos porque va a competir en un mercado donde hay crudo iraní sancionado, donde hay crudo ruso sancionado y que está entrando tarde porque estos crudos han sido sancionados, el de Rusia desde que invadió a Ucrania en el 22 y el de Irán volvió a ser sancionado llegando Trump por la lucha que tiene por la carrera de la bomba nuclear. Entonces, ¿qué pasa? Que van a haber menos recursos. Entonces, si tiene una pata menos, ¿verdad? Vamos ahora a las empresas que dan vida en Venezuela. Ellos no pueden tener recursos, pagarle con lo que se hace con actividades ilícitas como narcotráfico, como exportación, contrabando de minerales, etcétera. Y entonces, al reducirse la masa de dinero en términos de exportaciones lícitas, este grupo también va a tener influencia y va a tener que replantearse si verdaderamente la solución es con Maduro o vamos a tener que replantearnos que hay que buscar otra. Y la primera pata, que es la de los militares, Ujú. ¿verdad? En lo que estamos viendo actualmente, no por la parte solamente económica, pues ellos se alimentan de los flujos de la economía ilícita, que está alrededor de unos 10.000, 12.000 millones de dólares, sino que empezamos a ver cómo Estados Unidos empieza a asociar a el régimen de Maduro con el Tren de Aragua, con una organización terrorista, cómo empieza a hacer presión de cómo él le maneja esa relación y por lo tanto empieza a mostrarse Maduro como que no puede mantener el poder estable en Venezuela. Y aquí esa cúpula va a tener que pensarse a preguntar si se entierra con Maduro en estas acciones que están ocurriendo, ¿verdad? O buscan una posible salida a la crisis política en Venezuela. Al momento de desarrollar tu tesis, hablas de la eventualidad de la intervención militar extranjera en Venezuela. Y descartas esto, dices, eso es improbable. Sin embargo, ya no es tabú hablarlo en algunos círculos. Eso presiona al régimen, porque ahora la amenaza es más creíble. Vamos a hacer una pequeña pausa, Antonio, pero vamos a agregarle a este cóctel elementos que ya tú mencionaste. Vinculación del gobierno con el Tren de Aragua.
para la administración Trump, el Tren de Aragua ha invadido a Venezuela, ha invadido a los Estados Unidos por instrucciones de Maduro. Eso le permite a él aplicar la ley esta ley de guerra de los extranjeros enemigos. Pero además dice que ese Tren de Aragua trabaja en conchupancia, en complicidad con el Cártel de los Soles, lo cual nos lleva directamente a esos militares que trabajan con el delito que tú has señalado. Tras la pausa, ahondamos en esto, por favor. Ya regresamos con Antonio de la Cruz en Washington. Continuamos nuestra conversación con Antonio de la Cruz del Inter-American Trends en Washington. Antonio, la pregunta que quedó en el aire antes de la pausa la resumo. Vamos a agregar estos elementos. Donald Trump dice que el Tren de Aragua forma parte de una invasión orquestada por el gobierno de Nicolás Maduro, que a su vez trabaja en conchupancia con el Cártel de los Soles. Ese racionamiento lleva a la expulsión de venezolanos, con o sin antecedentes, ¿verdad? Con o sin el debido proceso, expulsión, deportación, no deportación, porque los mandan a El Salvador, más qué otras acciones pueden venir. Incluye este elemento en tu consideración sobre el costo de la salida de Nicolás Maduro del poder. Cuando el presidente Trump asocia al cartel de los Soles con el Tren de Aragua y que los jefes son los que están en Miraflores, manda una señal directa porque el Tren de Aragua es considerado y es clasificado como una organización terrorista. Esa categorización es la que conlleva a todo lo que estamos viendo en este momento. Al declararla una organización terrorista en febrero, el 22 de febrero, es lo que dispara un marco jurídico distinto al de un criminal. Por eso es tan fuerte cuando vincula al Cartel de los Soles con una organización terrorista, porque la extensión de esa consideración conlleva a acciones que puede tomar la administración Trump de poder neutralizar a un enemigo externo de los Estados Unidos. Vamos a ir a un ejemplo concreto. Torres Gemelas, septiembre 2001, 11 de septiembre. Declaran que han sido habido por una organización terrorista, Al Qaeda, y todo lo que empezó a partir de ahí es un marco jurídico distinto. Claro, fue atacado el territorio estadounidense y por lo tanto se entiende como algo físico y fueron llevados a Guantánamo los asociados o los supuestos asociados a esa organización. Y no solamente eso, se le declaró, por supuesto, a ser un enemigo, acabar con Osama Bin Laden. Esas consideraciones no son copias exactas, pero generan ese razonamiento como tal. Porque aquí la guerra no se está viendo desde el punto de vista de un ataque físico. Aquí la guerra, la ha dicho Trump varias veces, es el fentanilo. Eso es lo que ellos ven como la amenaza de la guerra que tiene ahorita el pueblo estadounidense. Y por eso los clasifica en tal sentido. Y ahí vamos a los carteles mexicanos que también entraron en esa clasificación. ¿Por qué? Porque antes esa clasificación es lo que le permite a ellos entrar en operaciones especiales en México, que fue cuando la presidenta Sheinbaum dijo que no iba a permitir la violación de la soberanía nacional. Pero al declararlo terrorista, hay operaciones especiales que pueden entrar y salir sin que nadie se dé cuenta. Entonces, ese mensaje que es tan fuerte y fue ratificado por el secretario de Estado, Marco Rubio, en sus declaraciones el domingo y el sábado, que hizo unas declaraciones a los medios, es que en Casablanca hoy está aceptado la vinculación del régimen de Maduro con el narcotráfico y ahora con una organización terrorista. Entonces, eso le quita, haberlo visto hace 4 años, 5 años, no era pensable. En el gobierno de los Estados Unidos, eso ni pasaba por la mente de nadie. Hoy está
presente y está considerado y vemos cómo está actuando en ese sentido. Y eso va Además, a conducir a que, Antonio, va a conducir a que la presión sobre Maduro, porque aquí vimos que es el elemento que falta en Venezuela, es que esa cúpula que sostiene a Venezuela, si se quiere enterrar con Maduro en esto que está ocurriendo, en esto que se está moviendo, porque es que la solución salga de los venezolanos, pero que salga de todo lo que hoy sostiene a Maduro en ver que Maduro no es, que los costos de permanencia de Maduro en el poder son mayores que su salida. Entonces, es llegar en un momento y plantearse, hay que buscar la salida, bien sea política, hay tiempo todavía, porque recordemos que hay algo que es y que se puede usar en un momento de transición, el acta número 1. El acta número 1 es la tabla de salvación para que en Venezuela se dé un proceso de transición sin violencia y que la tiene las Fuerzas Armadas, la tiene el Plan República. Ahora, tal como estás exponiendo todas estas ideas muy interesantes, Antonio, podríamos sospechar que pueden servir como gasolina para el tanque que llevaría a algún tipo de intervención en territorio venezolano. Pero pareciera que el señor Trump no tiene ninguna intención de esto. No la tuvo en su primer gobierno, a pesar de toda la laraca que se formó al respecto. Y en este dice que no tiene ningún interés. Dijo que no tenía interés en América Latina, que no le importaba América Latina, que era la América Latina la que estaba pendiente y le importaba a Estados Unidos. En el caso, solo por la presión de los 3 congresistas de Florida, vino el tema de la licencia 41, pero del resto fue el señor Grenell el que logró los primeros vuelos y pareciera que lo único que quiere el señor Trump es que Maduro reciba a los migrantes que supuestamente son del Tren de Aragua. ¿O tú crees que el señor Trump va a ir a mayores? ¿Cuál es el distingo aquí, César? El distingo aquí es que al ver vinculado al régimen de Maduro con la organización terrorista le cambia, porque es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y ahí vuelve a tomar Venezuela un cierto papel relevante dentro de todo lo que está complejo el mundo. No es que está de primera, no, pero ya deja de la posición 30, 25, debe estar en las 10 primeras, ¿verdad? Porque es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y eso también hay que ponerlo. Sobre aquello que él dijo, que todas las opciones estaban sobre la mesa en su primer gobierno, te voy a dar una información de aquí, los círculos de Washington. Él sí consideraba esa opción, lo consideraba, no era que estaba, pero eso lo decide el Pentágono, eso no lo decide el presidente, por supuesto, es la última palabra, pero el que plantea esos escenarios es el Pentágono. Pentágono nunca estuvo convencido en esa solución. ¿Por qué? Porque hay una tesis desarrollada por Colin Powell con lo de Irak, que se llamaba If you break it, si tú rompes, tú te toca resolver, es tú el dueño. Y por eso estuvieron tanto tiempo en Irak. Entonces en Venezuela, en ese momento, el escenario no daba para una estabilidad si sacaban del régimen a Maduro. No había eso que vemos en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? En Venezuela están dándose las condiciones, no estoy diciendo que están dadas, todavía se están dando las condiciones para generar toda esta máxima presión y que Maduro en un momento determinado no vea los grupos que hoy lo apoyan, que no tiene el suficiente, el costo es más alto quedarse en el poder. El tiempo se nos ha acabado, Antonio, pero no quiero cerrar esta conversación sin antes preguntarte. Hoy va a hablar Trump con Putin y ya Putin y Maduro han hablado y Putin le ha ratificado al señor Maduro pues toda esa especie de manto protector con el que lo apadrina. ¿Qué puede ocurrir aquí? Fíjate, ahí básicamente yo me vería en el espejo de Bashar al-Assad, el de Siria. No había mayor vínculo de Putin de sostener a Bashar porque tenía una base naval y una base aérea. Y era importante pues la salida al Mediterráneo de las fuerzas navales rusas. Y a él, seguro que cuando llamó, él le dijo, mira,
compromisos de Putin. Y el otro ejemplo es cuando lo llama Lula en el BRICS y le dice, lamentablemente Venezuela no debe entrar. Y él le dijo, lamentablemente no puedes entrar, porque lo pidió, ¿cómo se llama? Brasil, lo pidió Lula. Entonces, cuando esos compromisos básicamente son señales para esa cúpula militar que está mirando y está viendo los hechos y dice, Maduro se está quedando sin apoyo. Entonces, él tiene que mostrar, y por eso creó también el frente en Guyana, para buscar ese nacionalismo y ver si puede, porque eso es lo que hoy está sosteniendo Maduro en el poder solamente. Antes tenía otras dos patas que lo podían. Todavía los grupos económicos no le han retirado ese apoyo, pero el de los militares está cada vez pensándose más de si es realmente una solución Maduro para seguir en Venezuela. Antonio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Siempre un placer estar contigo, César. Antonio de la Cruz, director del Inter-American Trends en Washington. Una pausa y ya regresamos en Conexión.